Un placer, hermanos, estar aquí con ustedes. El Señor ha sido bueno. Gracias a Dios que estamos aquí. Amén. Gracias a Dios por su presencia en esta mañana. Esta mañana que es importante para esta iglesia, aunque como ya habíamos comentado, el festejo será hasta el próximo domingo, hermanos, pero gracias a Dios porque ya en nuestra agenda está la fecha apartada. Amén. Así que nadie tiene excusa para faltar, hermanos, porque el horario yo creo que es de los más cómodos que algún día hemos de tener. Amén. Y este último canto, hermanos, donde dice el rey David, habla de presentarnos de mañana, hermanos, pues ahí está el por qué nos tenemos que congregar de mañana. Amén. Pero, hermanos, a la casualidad que pues, el rey David lo dijo porque se levantaba a las 6 de la mañana. Amén. La primera luz del alba es a las 6 de la mañana y es a la hora que nos deberíamos de congregar, pero bueno, ¿quién se va a levantar a las 6? De por sí a las 11. Qué madrugada es, ¿verdad? Pero bien, gracias a Dios, hermanos, que el Señor ha sido bueno. Amén. Gracias a Dios que están aquí. Muy bien, hoy vamos a tener un estudio muy interesante en cuanto académicamente espiritual para cada uno de ustedes. Porque sin duda, hermanos, yo hoy en esta mañana conozco que algunos de ustedes pues han estado en otra congregación, han aprendido en otras iglesias, algunos incluso hasta han estado en otras denominaciones. Al final de cuentas, hermanos, la Biblia jamás habla de denominaciones. Amén. Eso no es importante para el Señor. Al final de cuentas lo que importa es lo que dice Pablo: doctrina. Amén. Y lamentablemente en esa situación de estar en denominaciones es muy posible, amados hermanos, y te lo tengo que aclarar también, los bautistas no están exentos de eso. A veces se jacta uno de la denominación, pero tienes que ser bien honesto de entender y comprender lo que precisamente hoy vamos a aprender. ¿Cómo reconocer las doctrinas de demonios? Y no está exento de ninguna denominación, hermanos. Así que hay que aprender esto porque es muy importante para nuestra formación académica, espiritualmente hablando. Y si tú tienes por ahí alguna una doctrina equivocada y la empiezas a detectar como que es de demonios, hermano, deséchala. No te pierdas el tiempo en lamentarte, en señalar, en juzgar, criticar. Ay, ¿cómo es posible que a mí me hayan enseñado así? No te preocupes, hermano, por eso. Hay un propósito, pero hoy el propósito lo vas a conocer. Amén. Amén. Prepararte para ese tipo de cosas, porque, hermanos, estamos en los últimos tiempos. Amén. El apóstol le dice a su discípulo Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe. ¿Y cómo van a llegar a esa situación? Escuchando que dice espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Hermanos míos, no te me espantes, por favor, tómalo con madurez. En la iglesia, el púlpito es el lugar más utilizado por Satanás. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo que el púlpito? Así es, hermano. El púlpito es el que más usa Satanás para engañar a las iglesias. Por eso hay que estar bien atento. Esta carta, hermanos, de naturaleza pastoral, las cartas de Timoteo son cartas pastorales, donde el apóstol Pablo instruye a sus discípulos, Pablo, diciéndole a Timoteo, anciano de iglesia, no de edad, 34, 33 años, máximo 35 tenía Timoteo en este tiempo, y ya era pastor de pastores. Así que para todo aquel que pone de pretexto la edad, aquí está totalmente revocada. Después sigue Tito, Filemón, discípulos de Pablo, cartas para pastores, donde nos instruye cómo gobernar, cómo enseñar, cómo dirigir, cómo instruir a una congregación de Dios. Amén. Y algo empieza, hermanos, muy interesante, hablando de estas doctrinas, porque hay una situación que se está viviendo que es tremenda, que es apostatar de la fe. Vamos a aprender qué significa eso. Pero vamos a empezar primeramente, hermanos, lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Qué es una doctrina?
La doctrina, amados hermanos, es una enseñanza. Y el llamar de Pablo doctrina de demonios se refería a cosas que los demonios enseñan a través de sus falsos maestros y de sus falsos profetas que están en un púlpito, precisamente. Así que tergiversan la palabra de Dios, enseñando doctrinas que parecieran ser de Dios. Y yo sé que tú, amado hermano, cuando no tienes instrucciones es muy fácil engañarte por iglesias donde el pastor se llama a sí mismo apóstol. Con eso, hermanos, ya tienes para entender que es un falso profeta, que es un falso maestro. ¿Por qué lo digo? Porque el último apóstol fue el apóstol Pablo. Ya no hay más. Y el último profeta fue el apóstol Juan, que le reveló el Apocalipsis. Hermanos, ya no hay nada que escribir, ya no hay ninguna revelación nueva. Todo está escrito porque la Biblia está terminada. Así que no te dejes engañar ni engatusar por esas iglesias pomposas, opulentas, con títulos de profeta, el pastor. Hermanos, eso es ridículo y doctrina de demonios. Por eso les decía de las denominaciones, ¿verdad? Porque ustedes, hermanos, se encargan, incluso, hermanos, hay iglesias que hoy en día es ridículo y lamentablemente para nuestro país, no voy a decir el nombre, pero hay un hombre que dice que es el Espíritu Santo. Ridículo totalmente. Y la gente se inclina. Ya no hay eso, hermanos. Tú no importa si eres nuevo o tienes muchos años en la fe. Si tú has sido enseñado por un profeta, por un pastor que se dice apóstol, fuiste enseñado por un falso profeta, por un falso maestro, por un demonio. ¿No lo quieres aceptar? Bueno, tienes un serio problema, porque el Espíritu es el que guía. ¿Quién es el que convence de pecado? El Espíritu, no es el pastor, mucho menos un profeta, mucho menos un supuesto apóstol. ¿Cómo se refuta eso? Bien sencillo, hermanos. Apocalipsis dice que en la Gran Jerusalén hay 12 columnas, 12 columnas nada más, y en cada columna va a haber el nombre de un apóstol. No hay lugar para ningún otro. Te puede hablar muy bonito, pero eso lo vamos a ir viendo cómo habla de Satanás. ¿Qué dice Génesis 3:1? Que Satanás, ¿qué es? Astuto. Astuto. Y él sabe cómo engañar a las personas, hermanos. Y esto es importante entenderlo. La doctrina de demonios, les voy a decir por qué es tan difícil detectarla. ¿Por qué es tan sutil? Porque es una mezcla, hermanos, de verdades disfrazadas de mentiras disfrazadas con verdades. O sea, son medias verdades y medias mentiras. Pero la Biblia en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, advierte que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Fíjense, si tiene la capacidad de disfrazarse como un ángel de luz, que no lo haga de un apóstol, que no lo haga de un profeta, que no lo haga de un pastor. Por eso tienes que tener mucho cuidado. Solo esto, hermanos, se puede discernir con la guía del Espíritu Santo y con la enseñanza oportuna de la palabra de Dios. Amén. Precisamente estamos en un contexto correcto. El apóstol Juan escribió, hermanos, guiado por el Espíritu Santo, Juan 16, versículo 13, que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Y por qué recalca Espíritu de verdad? Porque también en el mundo hay un espíritu de mentira. Amén. Pero dice con E mayúscula: el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Así que el Espíritu Santo, hermano, hermana, es el único, si es que lo tienes, ¿verdad? Es el único que te puede guiar a la verdad. Pilato le preguntó a Jesús: la verdad, ¿qué es la verdad? ¿Alguien de aquí puede levantar su mano y decir qué es la verdad? ¿Qué es la verdad de qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué naciste? ¿Cuál es tu propósito en este mundo, seas joven, seas anciano? ¿Por qué naciste? ¿Por qué naciste en determinada familia? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Nunca se han preguntado eso? Yo sé que sí, yo lo hice cientos de veces y por eso estoy en este lugar. Pero estoy en este lugar porque conocí la verdad.
Y esa es la verdad. Y estamos aquí solamente por causa de un propósito especial. Glorificar a Jesús. Para eso fuiste salvado, hermano. Para eso naciste. Para eso estás aquí hoy. ¿Tú crees que tú viniste porque quisiste venir? Tampoco, hermano. El Espíritu de Dios te trajo. Y eso debería de ser algo para ti, algo de extremo gozo, porque lamentablemente, hermano, solamente los que tienen el Espíritu vienen a la presencia de Dios. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. Así que eso es importante también. Ahora dice apostatar. ¿Qué significa apostatar? Apostatar, hermanos, es desertar de la fe, abandonar la fe, desviarse de la sana doctrina para ir tras las mentiras de las doctrinas de los demonios que lamentablemente hoy hasta en la televisión te las ponen. Y eso empieza como a las 12 de la noche, cuando se acaba tu programa favorito, ¿verdad? Que empiezan por ahí: paren de sufrir, les vendo el Espíritu Santo en una botellita de 500 pesos. ¿Quién la quiere? Está el tonto cristiano inmaduro, imberbe, ¿verdad? Comprando el Espíritu Santo en una botella. Por Dios, hermanos, es increíble. ¿Cómo es posible que alguien pueda comerse esa sarta de mentiras? Escuchando a un hombre que su propio nombre, porque sale en la televisión, es digno de toda confianza, porque tiene una mega iglesia. ¿Y saben a quién me refiero? Porque su mismo nombre significa esto. A ver quién dijo. Cas Luna, hermano. Tú lo conoces y lo adoras porque lo seguías o lo sigues. Son falsos profetas, hermanos. Son falsos maestros. Por favor, abre el entendimiento, abre los ojos. Otro que por ahí lleva mi apellido, para mi vergüenza, ¿verdad? Pero es apóstol, el apóstol Guillermo Maldonado. Ten mucho cuidado, hermanos, con lo que ves. No creas que porque lo que la ves en la televisión es bueno. Muchas veces les he enseñado que todo lo que ven en la televisión es mentira, pero no lo quieres creer, ¿verdad? Porque, ay, pastor, pero ¿cómo? Enseñan la Biblia y la enseñan bien bonito. ¿Quién crees que sabe más la Biblia? ¿Los pastores o Satanás? Satanás. Él lo sabe más que cualquiera de nosotros juntos, y más que todos los pastores juntos. Él sabe al derecho y al revés lo que dice la Biblia, pero aunque sabe cómo es lo que dice, no tiene el conocimiento de Dios, no tiene revelación de Dios. Por eso él cree que va a vencer, pero él ya tiene sus días contados. Amén. Pero esto, hermanos, precisamente son doctrinas propagadas por hombres y mujeres que no tienen temor de Dios y que en su momento conocieron la verdad, pero se apartaron. Apostatar de la fe, hermanos, es renegar de lo que tenemos que hacer, es renegar de obedecer la fe, es renegar de compartir el Evangelio, es renegar de tenerme que sacrificar un domingo para venir a sentarme a escuchar la palabra de Dios. Algunos de ustedes están más cerca de eso, hermanos. Las verdades fundamentales del Evangelio, hermanos, de renegar de todo lo que nos ha escogido el Señor para llevar su palabra. Apostatar de la fe es retroceder en el camino que ya hemos andado para blasfemar de Él, de lo que antes hablábamos con convicción. La Biblia, que es la palabra y la voluntad de Dios revelada al hombre, nos exhorta a no dejarnos llevar mansamente, y yo le agregaré ahí mensamente, por lo que parece de Dios, pero no lo es. La primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1 nos dice: amados, no creáis a todo espíritu con E minúscula, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo para engañar. Así que hay que tener mucho cuidado, hermanos. No todo el que se dice pastor es un pastor. No todo el que se dice apóstol, mucho menos es apóstol, mucho menos profeta. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado, porque estamos en los últimos tiempos, donde Satanás está utilizando sus grandes armas para engañar a los más posibles.
Y lo que más se utiliza, lamentablemente, hermanos, es este lugar, el púlpito. Pero el arma favorita de Satanás no es el profeta, el apóstol o el pastor. No, hermanos. El arma que más utiliza Satanás es la ignorancia. ¿Qué dice Oseas? Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Así que ustedes mismos, hermanos, a veces tienen la culpa de que los engatusen porque no hacen lo que debían de hacer, que es lo que normalmente el mexicano no hace, que es leer. ¿Cuántos libros lees, hermano? Secularmente hablando, medio libro al año es tristemente y vergonzosamente la estadística de la lectura de un mexicano. Medio libro al año. De un cristiano, hermanos, tienen que hacer 66 libros al año. ¿Cuánto lees la Biblia? Por no leer la Biblia, hermano, eres engañado fácilmente. Y por eso no detectas las doctrinas de demonios. Ay, pastor, yo sí la leo. La lees con entendimiento. ¿Sabes lo que realmente te está enseñando Dios? O lo que te enseñó un falso maestro. Y porque está parado en un púlpito, ¿crees que es la verdad? No, hermano, te equivocas. Debemos comprobar con la Biblia. Siempre, amado hermano, toda doctrina se comprueba con la Biblia. Todo. Si alguien te está enseñando algo sin Biblia, duda de lo que está diciendo. Puede ser una doctrina de demonios. Siempre con la Biblia en mano. Y cuando digo la Biblia en mano, no es que la traiga ahí cargando, ¿verdad? No, hermanos, te tiene que decir libro, capítulo y versículo. Si no, es una doctrina de demonios. Mucho cuidado con eso, hermanos. Bien sencillo es, pero tenemos que tener madurez para aceptarlo. Cuando alguien está predicando, enseñando a alguien, hermanos, y posiblemente no te enseña eso, tal vez es un artículo satánico, tú ni cuenta te estás dando. No debes de decir amén a todo lo que oyes. Hay veces que en las acciones de gracias alguien por ahí dice algo que está fuera de contexto y ya por inercia todo el mundo dice amén. Ni siquiera sabes lo que estás diciendo amén. Tienes que tener mucho cuidado, no a todo lo que oigas tienes que decirle amén. Tienes que discernir lo que se está diciendo. A veces, hermano, entendemos que las cosas se dicen en ignorancia, se dicen con una buena intención. Se puede decir hasta por hierro, por equivocación, pero hay que tener mucha madurez para no darle amén a cualquier cosa que oigas. ¿Amén? A ver aquí, ¿por qué no dijiste amén? Así que hay que tener mucho cuidado. Tienes que estar, como dijo el Señor en Mateo 10, versículo 16, ser sencillos como palomas, pero prudentes como serpientes. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Ahora, tenemos que puntualizar algo, y es muy importante. Obviamente, una doctrina de demonios nunca será impartida por un demonio literal, ¿verdad? Tienes que entenderlo eso, porque los demonios son espirituales. Amén. Ya que el maestro de las falsas doctrinas es un ser humano que quizás comenzó bien. Quizás, hermanos, tenía fe al principio, pero ahora se ha dejado engañar, se ha dejado seducir por doctrinas de demonios, o quizás cayó en el estado lamentable de la apostasía, y incluso se puede encontrar en alguien bien intencionado, que aún no se ha dado cuenta del grave error por el grave espíritu en que se está encontrando. Por eso tienes que tener mucha atención. Y a esto, hermanos, lo cierto es que la fuente de sus enseñanzas podría estar siendo de influencia demoníaca. Y hay que tener mucho cuidado. Por eso dice 1 Timoteo, capítulo 4, en el versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido ¿qué? La verdad. Hermanos, algunas cosas son muy evidentes porque están aquí escritas y dicen, pues muy sencillo identificar, pero hermanos, es tan sutil Satanás que él trabaja duramente en el corazón de una persona que tiene necesidad para introducir herejías destructoras, sobre todo aquellas que tienen problemas
del corazón. Y no me refiero a la salud, sino emocionales. ¿Por qué habla aquí Pablo del matrimonio? Precisamente, hermanos, porque hoy en día reconocer una doctrina inmediatamente falsa es aquel que prohíba el matrimonio o no le da la importancia que es al matrimonio. Hoy en día, una doctrina de demonios literal es alguien que aprueba la unión de dos personas del mismo sexo. Pero eso es bien fácil de detectarlo, ¿sí o no? Eso es muy sencillo, es antinatura. Pero Satanás es tan astuto que ha metido a pastores en su cabeza, tergiversando y sacando de contexto a 1 Corintios 13, que habla del amor. Y dicen, pastor, pero mientras sea amor, ¿qué tiene que ser del mismo sexo? Es una aberración. Y es algo que, por lo que Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Así que si tú tienes un consentimiento de que no importa, pastor, usted es retrógrado, es un dinosaurio, usted exagera, que se casen con el mismo sexo, es la moda, pastor. ¿La moda de qué? De las doctrinas del demonio, sí. Y aprueban, hermanos. Y si tú consientes eso, hermano, estás cerca de la apostasía. Si tú como cristiano no te casas con un cristiano, solamente te juntas, estás en esta categoría, porque estás fornicando. Si tú quieres tener una relación con una pareja, tienes que estar perfectamente soltero o divorciada ante la ley para poder tener un matrimonio. Porque si no lo haces, vives en fornicación. Tú, hermano, si vives en unión libre, estás en esta categoría, eres un apóstata. Estás negando la fe. Estás tergiversando lo que es el matrimonio santo de Dios. ¿Amén? Amén. Y tienes que corregirlo a la brevedad, porque la ira de Dios está sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu pareja, está sobre ti. Así que corrígelo, hermano, porque estás en un problema muy serio que tú en tu corazón, pastor, pues es que no tiene nada de malo, es que nos amamos. Nadie está en discusión si se aman o no, hermanos, eso no es el problema. El problema es el pecado. Y hay iglesias que lamentablemente aceptan ese tipo de relaciones. ¿Y quién quiere que está gobernando ahí? ¿El Espíritu de Dios o el Espíritu de Satanás? Es tan sencillo, hermano, a veces que es increíble cómo no podemos discernirlo. También otra persona que diga que solamente aquel que se santifique o a través de una dieta se santifica, también es una doctrina equivocada. O sea, es increíble. Deja de comer carne y ya se acerca. Y será santo, así como no comerás carne roja, pero ¿qué tal carne humana? Con los chismes, con las críticas, con las murmuraciones, ¿de qué te sirve? Un hijo de Dios, hermano, no puede caer en chismes. Es una aberración al pueblo de Dios. No puedes andar criticando, murmurando detrás de las personas, porque lamentablemente, hermanos, estás en esta categoría, más cerca de apostatar de la fe. Pero se escucha bonito, ¿verdad? Se escucha lindo. Y viven en un cristianismo romántico de, es que Dios es amor. Sí, hermano, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Ya lo hemos dicho muchas veces. Y pone disciplina a quien no atiende esto, hermanos. Esto cuando dice prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos, es muy sencillo relacionarlo con la iglesia popular, porque lo tienen como una práctica todos los años en sus liturgias. Amén. Si se casan, tienen que guardar un voto de castidad para ser sacerdote. Sí, la Biblia dice lo contrario, que para poder ser sacerdote de Dios tienes que casarte, tienes que ser marido de una sola mujer. Y mandarán a abstenerse de alimentos, pues ya se viene la cuaresma, ¿verdad? No, hermanos, eso es muy sencillo. La iglesia se está dirigiendo a los cristianos, a este tipo de doctrinas. No está hablando de las prácticas religiosas de una doctrina que enseña la iglesia popular, que ustedes ya saben cuál es, de la que salieron, porque espero que hayan salido. Amén. Ahora habla de las iglesias que ahora, hermanos,
aprueban el casarse con el mismo sexo. Aprueban, hermanos, que solamente a través de un ayuno eres digno de ocupar un ministerio en la iglesia. Yo no lo veo aquí. No se enseña esto en la Biblia, hermanos. Obviamente el Señor enseña del ayuno, y eso es importantísimo que un cristiano lo practique, pero eso no te hace más santo. O ya avanzaste en tu ministerio, ya tienes un ministerio, ya ganaste más almas por ello. No, ¿verdad? Hazlo, hermano, síguelo haciendo, es algo bueno. No estoy diciendo que sea pecado, sino que te enseña que solamente a través de esos actos puedes alcanzar la pureza, la espiritualidad, la madurez de un gran cristiano. Es ahí donde está el error, es donde está la mala doctrina de la que Pablo nos está advirtiendo. Ahora, hermanos, esta carta fue escrita hace prácticamente 2000 años. ¿Tú crees que lo que estamos viviendo es nuevo? No, hermanos, eso se vivía en la iglesia primitiva. Por eso Pablo trabajó duramente en exhortar y acomodar toda la iglesia en el fundamento de Cristo y de los apóstoles, de los originales, ¿verdad? De los 12 que conocieron a Cristo. Así que la doctrina de los apóstoles, hermanos, se refuta en el 2x3. A ver, tú dices que eres apóstol. Dime, ¿cuál es la condición para ser un verdadero apóstol? Un título que compré por ahí en el 94. Es cuando nació la idea. Te venden el título, nació en el 94, ¿lo sabes? La condición para ser un llamado apóstol genuino es haber conocido a Cristo en persona. Así de simple. ¿Cuál es la complicación? ¿Por qué se te complica tanto, hermano? Y no estoy hablando de inconversos, estoy hablando de cristianos. Por muy sencillas razones. Eres una persona sumamente perezosa para leer la Biblia. Y si eres perezosa para leerla, ¿qué será para estudiarla? Para eso está el pastor. Y de veras que lo hago con mucho gusto, hermanos. De hecho, a mí es lo que me gusta. Algo que yo gozo mucho, hermanos, es enseñar a estudiar la Biblia. Más que cualquier otra cosa, incluso más que predicar, enseñar a estudiar la Biblia. Es algo que me apasiona. Y espero que algún día ustedes también lo tengan así. ¿Amén? Muy bien, ¿cómo reconocerlas? Ahora, ¿cómo reconocer a quien las predica? Punto número 2, ¿cómo reconocer a estos falsos profetas y a estos falsos maestros? Lo vamos a ver a través de tres cosas muy sencillas. Espero que pongan atención. Número 1, hermanos, el primer punto para conocer o reconocer a un falso maestro, a un falso profeta, no solamente es lo que ya te mencioné, de que el requisito para ser apóstol es haber conocido a Cristo y que Cristo te haya llamado personalmente. ¿Y a quién llamó así? Solamente a 13, incluyendo Pablo. Nada más a 13. ¿Amén? Así que no hay nada de eso aquí en estos tiempos. Ahora, lo primero, hermanos, es que contradicen la palabra de Dios. Punto número 1, contradicen la palabra de Dios. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? Y aquí estamos con la pregunta del millón: ¿con qué Dios os ha dicho? El falso profeta o el falso maestro que enseña doctrinas de demonios, hermanos, tiene apariencia de mansedumbre. Ahora sí ya se los ha reconocido. Ay, pastor, yo nunca lo hubiera imaginado. Si se ve bien buena gente, si se ve así, si se ve así, ¿cómo es posible? Santa Claus le queda corto, ¿verdad? El falso maestro, hermanos, esa es su primera apariencia. ¿Cómo crees que va a ganar tu confianza? ¿Como el pastor que tienen actualmente? Por supuesto que no, ¿verdad? A mí muchas veces, hermanos, se me ha reprochado que enseño duro, que enseño fuerte. ¿Sabes quién es mi pastor favorito, hermano? El pastor Charles Spurgeon, del siglo XVIII. Y una vez me enseñó, diciéndome: oh, profesante inútil, no podría servir más al diablo
y ser su emisario que unirte a una iglesia y no hacer nada. ¿Quién soporta esa palabra? ¿Quién soporta esas prédicas? Ay, no, a mí me tienen que hablar con amor o no hago caso. ¿Ok? Déjame te digo, la primera evidencia de un pastor falso tiene apariencia de mansedumbre. Siempre lleva la contraria a la palabra de Dios por su buen ánimo, por sus bonitas palabras. Ay, hermanos, Dios me los bendiga. Miren, ustedes son buenos, no se preocupen, yo les voy a ayudar. Miren, la Biblia dice. ¿Sí? Mucho cuidado, hermanos. Dirá que Dios le ha dado una nueva revelación. Esa es una de las primeras frases que dice: Dios me ha dicho. ¿Ya los identificaste? Dios me dijo. ¿Ok? Si Él no te dice el libro, el capítulo y el versículo, no es de Dios, hermano. Dios no le habla. Es algo de Él totalmente personal. Porque un pastor que realmente te va a enseñar algo de Dios, te habla con este libro y te dice libro, capítulo y versículo en su contexto correcto. No te lo saca de contexto. La Biblia nos alerta, hermanos, en el libro, en la carta de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, cuando nos dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo, fíjense, os anunciare otro evangelio, sea maldito, sea anatema. Eso es lo que se traduce de la palabra anatema. ¿Te imaginas, hermanos? En estos tiempos finales abundan las doctrinas de demonios, como por ejemplo la famosa doctrina de la prosperidad, la famosa doctrina del yo declaro, yo decreto, yo digo. A mí una vez me da tristeza, de verdad, porque pues, yo creía que era un buen hombre de Dios y le estaba platicando de algunas carencias que teníamos en la iglesia, y de repente me sale: oh pastor, lo que usted tiene que hacer es decir, yo declaro en el nombre de Cristo que voy a mejorar en esto. Y yo: no, que te vaya bien. Ya cuando alguien empieza con su yo declaro, yo digo, yo decreto, hermanos, no entiende que está ante o está siendo usado por Satanás, porque son términos, hermanos, metafísicos, pero se escuchan muy bonitos en las iglesias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te está dando el poder de que tú eres mejor que Dios, tú tienes más poder que Cristo, tienes más influencia que el Espíritu Santo, porque tú puedes declarar, tú puedes decretar. Y eso se anuncia mucho, hermanos, en iglesias, lamentablemente, de otras denominaciones, totalmente sumidas en una doctrina de demonios. Bien intencionados, buenas personas, sí, pero siendo usados por Satanás. Porque se escucha bonito, ¿verdad? Como que Dios os ha dicho. No puedes relacionar la pregunta satánica que le dijo el diablo a Eva. ¿Qué Dios le dijo a Eva? No, ¿qué Dios le dijo a Eva? Ajá, pero no se lo dijo a Eva, se lo dijo a Adán. Y Adán se lo enseñó a Eva, pero lo conocía, sabía lo que había dicho Dios. El día que comieres de ese fruto, ciertamente morirás. Satanás le dice a Eva, ahora sí, ¿con qué Dios les dijo eso? ¿Qué le dijo Satanás? No moriréis. Hoy, hermanos, una de las evidencias de un falso profeta es que te diga, no es pecado, hermano, mientras sea con amor, no importa que sean del mismo sexo. ¿Ya me captaron? Eso, hermanos, es tan sutil que es muy fácil ser engañado. Y sobre todo si tu vientre es que va delante de ti y no el Espíritu de Dios. Cuando solamente tienes comezón de oír lo que tú quieres oír, donde te sientas cómodo, donde te sientas a gusto, donde no te confronten, donde no te
reten a que te levantes de esa silla, hermanos. Hay a veces hay que levantarlos con espátula porque no quieren hacer absolutamente nada para la obra de Dios. Eso es un maestro de Dios, alguien que te reta, alguien que te señala, no en un juicio, sino que te exhorta a cambiar de vida, a mejorar. Alguien que te exhorta aunque te duela, pero que sabe que te va a mejorar tu vida. Hermanos, eso viene de parte de Dios. Y eso es lo que tú tienes que entender. No estar con tu confesión positiva y que si yo hago un pacto con Dios y que, a ver, hermanos, si alguien quiere prosperar de este tamaño, tiene que ser tu ofrenda. Por Dios, hermano. Y eso abunda en la televisión. Una televisión pseudo-cristiana, ¿verdad? Y muchos se enganchan ahí. ¡Ay, qué bonito! Es que mira, ahí tienen miles de personas. Y yo voy a una iglesia que tiene un montón de sillas solas, sus hermanos, por tu culpa. Dime cuántas personas has traído a la iglesia. El trabajo de ganar a unos, ¿para quién es? ¿Para el pastor? Es para toda la iglesia. Obviamente entendemos que uno tiene la preocupación por su familia. Cuando la familia no quiere, hay primos, hay tíos, hay otros familiares. Cuando la familia no quiere nada, hay vecinos, hay amigos en las escuelas, hay amigos en el colegio, hay amigos en la calle, en el trabajo. ¿Dónde están? Tu trabajo, tu obligación es llenar la silla que tienes a un lado vacía. No es mía, hermano, es tuya. Mi obligación es enseñarte cómo hacerlo. Y ya, hermanos, algunos hasta tienen diplomas de cómo hacerlo. ¿Y dónde están? ¿Dónde está el fruto? Ese es el punto, y no los estoy regañando, les estoy mostrando lo que el Señor dice. Porque no hay necesidad, hermanos, de predicar la prosperidad. ¿Para qué? ¡Qué absurdo! El predicador de prosperidad casi siempre, hermanos, solo usa textos del Antiguo Testamento, de algo que ya no se usa y que fue para los judíos. Levanta su mano aquí, ¿quién es judío? Gracias a Dios. Pero tú ahí estás porque te dicen, es que la Biblia dice en el Nuevo Testamento que todo lo que se escribió antes para nuestra enseñanza fue escrita así, hermano, para tu enseñanza. Pero tienes que entenderlo en qué contexto está. Hubo un tiempo, hermanos, en que los predicadores decían, la Biblia dice. Después empezó a cambiar la frase, la iglesia dice. Y tristemente hoy dicen, yo creo que la Biblia así dice. Y es ahí donde está el problema. ¿Qué le ha pasado a la autoridad bíblica? Está sumergida en doctrina de demonios. Y eso es algo muy triste, porque están arrastrando a las personas que de buena voluntad tienen fe en el Señor, que creen y confían en el que está en el frente, pero que también tienen que tener su grado de responsabilidad porque no leen la Biblia, hermanos. Todo lo que te engañen es culpa tuya, porque no estás leyendo la Biblia. ¿Quién tiene tiempo para leer puras letritas negras, verdad? A lo mejor si tuviera dibujitos, hermano, pues cómprate una Biblia infantil. Esa sí tiene dibujitos, pero se compra como Biblia infantil. Y como que comprar a un adulto una Biblia infantil, como que se escucha raro, ¿verdad? ¿Tiene pecado? No, hermano, ninguno. Solamente denota tu madurez espiritual. Eres un niño en pañales en la fe. Ya, hermano, levántate y ya madura. Ya deja de ser un cristianito dominguero. El cristiano, hermanos, es como los que venden en Electra, ¿verdad? 24/7. Eso lo hacen los religiosos. Solamente van a misa los domingos. Y los que dicen que son católicos y eso, sí. Pero bueno, aquí estamos, hermanos. La prosperidad no tiene por qué ser algo importante, porque Mateo 6:33 lo dice: mas buscar primeramente su reino y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Así que cualquier predicador que te enseña solamente de eso y sus temas solamente se tratan de dinero, de la prosperidad, de esto, hermanos, es un falso profeta. Aquel pastor que recibe dinero del gobierno es un falso profeta, porque está aceptando dinero a cambio de la verdad. ¿Doloroso? Por supuesto, pero más vale que conozcas la verdad
mucho cuidado con eso, hermanos, mucho cuidado con eso. Cristo, hermanos, en Lucas 4, 5 al 7, no habla de la prosperidad, habla del Evangelio, habla de la verdad. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2, Pablo dice a la iglesia, mira, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y eso hay que hacerlo, hermanos. Un pastor te enseña lo contrario. Un falso profeta, un falso maestro te enseña lo contrario. Y solamente se la pasa hablando de eso. Dinero, dinero, dinero. Sus pláticas son de dinero, dinero, dinero. Ya creo que ya captaste, ¿verdad? ¿Entiende? Eso no es así, hermanos. Pero pastor, es la iglesia de Cristo. ¿Por qué el Señor permite que haya falsos profetas, falsos apóstoles? Hay un propósito. La Biblia lo dice. Los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos profetas están permitidos por Dios, aunque no lo quieras creer. ¿Por qué? Porque ellos arrastran a los falsos creyentes. Y eso sirve de filtro para la iglesia verdadera de Cristo. Por eso están. ¿Recuerdas, hermanos? Que el cielo no entra nada corrupto, nada que hable mentira, ningún fornicario, ningún hechicero, ningún asesino entrará, ningún afeminado entrará al reino de Dios. Así que, ¿por qué nos permite? Para filtrar la iglesia de Dios. El mismo discipulado bíblico, hermanos, es un filtro para la iglesia de Cristo. Alguien que es incapaz de llevar un discipulado y de obedecerlo y de vivirlo, hermanos, denota si eres un verdadero creyente o un falso creyente. Así que ahí está, es un filtro que se necesita. Número 2, hermanos, ¿cómo reconocer a un falso maestro? Sacan de contexto los textos bíblicos. Mateo 4, versículo del 5 al 6. Cristo en presencia de Satanás. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, es decir, el lugar más alto del templo. Y le dijo, fíjense, hermanos, está utilizando la Biblia Satanás aquí. Este versículo, hermanos, se encuentra en Deuteronomio. Si eres hijo de Dios, y está en los Salmos también, si eres hijo de Dios, échate abajo, o sea, lánzate, o sea, suicídate, para que entiendas, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, para que tu pie no tropiece. Eso lo dice el Salmo. Amén. ¿Lo has leído? Muy bien, gracias a Dios por ello. Aquí, hermanos, Satanás literalmente le está diciendo a Cristo, suicídate. Eso es lo que le está diciendo. Échate abajo, del lugar más alto. Si se avienta abajo, ¿qué crees que va a pasar? ¿Se va a rasgar las rodillas al Señor? No, se va a matar. Satanás, hermanos, es tan astuto y tan sutil que se mete en los corazones de las personas necesitadas emocionalmente para hacerlos sentir miserables, que su vida no vale nada. Aviéntate. ¿Para qué quieres esta vida? No sirve de nada. Eres un miserable pecador. Pecaste, fornicaste, adulteraste. ¿Cómo te atreves a ir a la iglesia, hipócrita? ¿Cuántas veces has escuchado eso? No de alguien más, de tu mente. Eres un fracasado. Eres un inútil. ¿Cuántas veces lo has escuchado, hermano? ¿Quién crees que te lo está diciendo? Pero, como viene la Biblia, si dice que yo me aviento de este techo, va a mandar a sus ángeles para que mi pie no tropiece. Así que pastores enseñan que por la fe eres vencedor. Que si dice la Biblia que el veneno no te va a hacer daño, que si te pica una serpiente, un alacrán, no va a poder ser mortandad en ti. Aprende del apóstol Pablo cuando cayó en Malta por el naufragio y lo mordió una serpiente. Aquellos hermanos que enseñan estas tonterías son falsos maestros. A ver, dime tú ahorita, hermano, súbete a este techo, arrójate de la silla. Es más, a la silla no vas,
y déjate caer de espaldas. ¿Qué dice la Biblia? Que los ángeles te van a sostener, ¿no es así? A ver, ¿te van a sostener? Por supuesto que no, hermano. Ahora, ¿ya sabes a dónde voy? En estos momentos el Espíritu Santo soplará y se cae un montón de invernos por ahí. Me tocó el Espíritu Santo. Y resulta que antes de eso me pasaron cloroformo por la nariz. Ahí estás. Aquí sí se manifiesta el Espíritu Santo. Increíble. Ridículo de verdad, hermanos, y tan fácil de detectar que lamentablemente muchos cristianos por su ignorancia no alcanzan a ver. Y muchos por ser sentimentalismo, peor. Qué triste, hermanos, de verdad, encontrarse con iglesias así. ¿Y saben qué es lo más triste y sorprendente? Están así, de gente, de incautos que necesitan esas experiencias milagrosas. Totalmente absurdo, hermanos, totalmente absurdo, triste, lamentablemente, emisarios de Satanás. Doctrinas de demonios en las iglesias creyendo que la adoración tiene que ver con saltos, brincos y risas como llenas. Están locos, hermanos. Eso no es la manifestación del Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es la manifestación del Espíritu Santo real? Gálatas 5, 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, dignidad, fe, mansedumbre y templanza. Es todo lo que necesitas saber. Nada de eso que ves, hermanos, es real ni es de Dios. Por muy bonito, sentimental o romántico que lo veas, es absurdo. Totalmente, hermanos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículo 3, por favor. Segunda Timoteo 4, versículo 3. Dice, porque vendrán tiempo, fíjense, nuevamente hace la advertencia, porque vendrá tiempo, estoy en 2 Timoteo 4, 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana, hermanos, el tiempo nos alcanzó. Estamos en ese tiempo, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y fíjense lo que dice el 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahí están, hermanos. ¿Cuántos cristianos arrastrados a esas doctrinas? Porque se ven muy bonitas, porque se ven muy románticas, porque se ven muy opulentas y porque tienen manifestación real del Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice que alguien que es controlado por el Espíritu Santo tiene amor, tiene paz, tiene gozo, es paciente, tiene bondad, tiene benignidad, tiene fe, tiene mansedumbre y dominio propio. Así de simple. Eso es la manifestación de que tienes el Espíritu de Dios. No andar brincando de allá para acá como si fueran luchadores de la AAA, que se avientan, se suben a una silla, tienen la escoba santa, tienen la bota santa, la cachetada santa, la risa santa. Por Dios, de verdad que es algo triste y lamentable que muchos cristianos que dicen seguidores de Cristo crean esas tonterías. Es muy sencillo, hermanos. Lean los 4 evangelios. Vean en qué momento Cristo hizo alguna de esas ridiculeces. Lean el libro de Hechos, los apóstoles que aún estaban en función en los primeros 8 capítulos. ¿Cuándo hicieron alguna de esas ridiculeces? Al contrario, reprendieron a los que querían hacer esas cosas. ¿Pero por qué no lo sabes? Porque no lees la Biblia. No hay otra razón, no hay otra causa. Y los pastores conocedores de que tú no lees la Biblia, ¿qué creen que hacen? Sacan de contexto el texto. ¿Para qué? Para engañarte, para usarte y aprovecharte de ti y exprimirte a más no poder. Así que quiero decirles algo, hermanos. La predicación dura ablanda los corazones. La predicación suave endurece los corazones. Por eso no caminamos, por eso no avanzamos en nuestra vida espiritual. Juan, por favor, hermanos. Evangelio de Juan 6. Vamos a ver qué dice el Maestro Jesucristo.
pastores, lo que ustedes quieran, pero a ver, refútenle al Señor Jesús. Vean lo que Él dice en Juan capítulo 6, versículo 60. Este capítulo tan especial, Juan 6, 60, pero tan actual, que vean lo que dice el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos, fíjense, no está diciendo inconversos, no está diciendo escribas ni fariseos, está diciendo ¿qué? O sea, seguidores de Jesús. Y eso pasa lamentablemente cuando alguien viene a una iglesia y se les predica la verdad. Sucede esto, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede soportar? Y vean lamentablemente lo que dice el 66, que es lo que ocurre cuando alguien es apóstata, cuando alguien está en ese grado de apostatar de la fe. ¿Está en el 66? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando se predica la verdad. Esto es lo que pasa cuando se dan predicaciones duras. Esto es lo que pasa cuando se les intenta uno abrir los ojos a los oidores de la palabra de Dios, cómo los han engañado. Cómo uno los reta, los exhorta a que tienen que avanzar en su vida espiritual y no conformarse solamente a estar sentados en una silla. A que el evangelio, hermanos, la vida cristiana real es 24/7, no solamente los domingos. Que la Biblia se lee todos los días, así como comes alimento físico todos los días para vivir. Hermanos, todas esas cosas, muchos dicen, difícil es esta palabra. ¿Cuántas personas, hermanos, han desfilado por esta iglesia que cuando se les confronta ya no vienen? Ya no andan con Jesús. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Fue culpa del pastor? ¿El pastor los corrió? No, hermanos. Les vuelvo a repetir lo que dice Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cristo les dice a los fariseos, ustedes no son de Dios, porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Así que cualquier persona que no quiera escuchar las predicaciones, que no quiera leer la Biblia, que no quiera venir a la iglesia, hermanos, no es de Dios. ¿Por qué te cuesta tanto trabajo entenderlo? Porque siempre tu corazón va adelante, tus tripas, hermano. Cuando digo tus tripas, me refiero a tu sentimiento. Es que la Biblia le llama a las entrañas. Cuando tu Dios son las entrañas, imposible que sigas al Dios de arriba, al Dios del cielo. Porque solamente estás en un sentimentalismo emocional, creyendo que en la Biblia todo es romance, todo es así, hermanos. Cristo, hermanos, no tenía ni dónde acostarse. Los discípulos padecieron persecución, padecieron hambre, padecieron frío y no cesaban de declarar el evangelio. Y nosotros, ay, pastor, es que las 11 es tan temprano. Dios mío. Tenemos que buscar la palabra que rasga y rompe nuestras almas, hermanos, que corta y que hiere. La palabra que es una espada de dos filos, que por un lado te corta, pero por el otro lado te sana. Tenemos que buscar la palabra, la predicación que me incomoda, no la que me sigue haciendo estar en mi confort. Tienes que buscar palabra que haga que te despiertes, hermanos, que haga que encuentres oposición. ¿No dice Pablo a Timoteo también? Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, hermano. Preocúpate si no tienes persecución, porque entonces quiere decir que no estás cumpliendo la voluntad de Dios. Tiene que haber una persecución, no en el sentido de que te esté persiguiendo la policía, los delincuentes, no, en ese sentido no, eso ya lo hacen gratis, ¿verdad? Seas o no seas cristiano. No, hermano, no me refiero a eso, sino que te señalen, que te juzguen, que te critiquen, que se burlen de ti porque eres cristiano. Porque qué ridículo me viene a hablar de la palabra de Dios. Ja, 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 ja. Eso es padecer persecución. Que ya no te inviten a sus convivios, a sus fiestas, hermano, eso es padecer persecución. Eso, hermanos, es lo que necesitamos. Y eso es lo que tienes que buscar. Pero ¿sabes por qué, hermano? Porque bienaventurado eres si eres vituperado por causa del nombre de Cristo. Eso es lo que dijo Cristo en el monte de las bienaventuranzas, ¿no es así?
la palabra que tenemos que prestar toda la atención y tenemos que dejarla entrar hasta lo más profundo de nuestra alma, porque esa es la palabra que va a dar alivio y salvación a nuestras almas. Hermanos, tal vez lo que te voy a decir no te va a gustar, pero cambiar la doctrina para que algunos no se vayan de la iglesia no es amor, es traicionar a Jesucristo, y eso jamás lo voy a hacer. Así me quedo solamente con mi esposa y con mis hijas, jamás voy a traicionar lo que me salva. A veces falla el modo, ¿verdad? Hay veces que uno también se levanta con hambre, desvelado, por cierto, voy haciendo. Y no me voy a desquitar con ustedes, aunque a veces pareciera ser que sí. Pero no, hermanos, de verdad que ahí hay ocasiones en que uno tiene que predicar, así nos enseñaron, a vivir el versículo. Entonces imaginen, hermanos, yo diciéndoles, por ejemplo, Dios es fuego consumidor, hermanos. Dios es un Dios que se castiga. ¿Lo van a tomar en serio? ¿Cómo les tengo que decir eso? Hermanos, Dios es un Dios de fuego consumidor. Levántate de tu silla, ponte a trabajar, porque el Señor tiene grandes cosas para ti, pero no las vas a disfrutar por tu desobediencia. Caray, ya cambia la cosa, ¿no? Se vive el pasaje, hermanos, se vive la predicación. Y esto es una exhortación para ustedes, porque pueden estar cayendo, hermanos, en esas situaciones, sobre todo a los que han estado en otras iglesias. Han estado conviviendo, hermanos, con falsos maestros y les han enseñado mal doctrina. Muy buenas personas, muy joviales, muy alegres, no como el pastor que tienen, ¿verdad? Han estado engañados toda su vida. Hermanos, cambiar la doctrina para que alguien no se vaya de la iglesia es traicionar a Jesucristo y engañarles a ustedes mismos. Y lo más triste es convertirse en un falso maestro, en un instrumento de Satanás. Otro de mis predicadores favoritos es Juan el Bautista. ¿Cómo predicaba Juan el Bautista? Si usted sabe lo que predicaba, ¿verdad? ¡Generación de víboras! ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Si Juan el Bautista viviera hoy en día, ¿quién lo va a invitar a predicar? ¿Para qué? Esas eran sus palabras, hermanos, y están en la Biblia con un propósito: predicar el arrepentimiento. Se tiene que predicar duro y a la cabeza, como dicen, ¿verdad? Pero no es a la cabeza, es al corazón, hermano, para que llegues al arrepentimiento. Eso es lo que se tiene que hacer. Yo no soy un pastor que le guste mucho gritar, honestamente, pero cuando lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Cuando tenga que predicar fuerte, hermano, te guste, no te guste, te lastime, no te lastime, lo tengo que hacer, pero sí quiero que tengas la confianza de que lo hago por amor, porque no quiero que te pierdas. No quiero que salgas al mundo y te engañe cualquier persona, cualquier falso maestro, porque tú, hermano, eres mi corona, eres mi responsabilidad, y yo tengo que darle cuentas al Señor un día. Así que creo que tengo el derecho y la autoridad de hacerlo, hermano, porque quiero lo mejor para ti, porque quiero que estés bien, quiero que madures, quiero que crezcas en el Señor, quiero que des fruto y que tú le presentes al Señor los frutos por los cuales Él te va a bendecir y te va a decir: bien, buen siervo fiel, adelante al gozo de tu Señor. ¿O qué quieres que te diga? Siervo malo y negligente, al fuego, a llorar y a coger de dientes. ¿Eso quieres oír? No escucho nada. ¿Eso quieren oír? No. Entonces, hermano, soporten la disciplina del Señor. ¿Amén? Amén. Las enseñanzas dominicales son disciplina del Señor. Termino, hermanos, número 3. Una manera de reconocer a los falsos maestros, hermanos, es que son hipócritas y mentirosos. Pero tienen una característica especial, y lo dice el apóstol en el capítulo 4, versículo 2. 1 de Timoteo 4, versículo 2. ¿Están ahí?
Dice, pero el Espíritu dice claramente, en los posteriores tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Razón, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Esa es una característica de un falso profeta, de un falso maestro, de un falso pastor. Tienen cauterizada la conciencia. Ahora, la conciencia, hermanos, ese Pepe Grillo que tenemos todos, es una alerta, es una voz interior en cada ser humano que Dios ha dejado para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿La tienes? En las caricaturas se representa como un angelito y un diablito. Es tu conciencia. Y eso siempre las escuchas, ¿sí o no? Todos los días, ante cualquier circunstancia, sabes y tienes esa palabra, esa voz interna que te dice si es bueno o es malo. ¿Amén? Muy sencillo, hermanos. Así que un maestro del diablo es alguien que tiene la conciencia dura, cauterizada. Es decir, hermanos, es insensible al pecado. Es consentidor del pecado. Sabe que anda difundiendo mentiras, pero no le importa. No tiene temor de Dios. Y no solamente de un falso maestro, también un cristiano puede caer así. Porque la Biblia, hermano, nos dice que para Dios es pecado lo que es pecado. Y un cristiano tiene que aceptar lo que es pecado porque Dios dice que es pecado. Amén. Así que eso no hay ninguna objeción en eso. La conciencia cauterizada se menciona aquí en Timoteo, hermanos, porque la conciencia es el conocimiento moral dado por Dios dentro de cada uno de nosotros. Y la Biblia dice en Romanos 2:15 que si la conciencia está cauterizada, literalmente está quemada. Está quemada. Entonces, una persona que tiene la conciencia cauterizada, quemada, se vuelve insensible al pecado. Es decir, ya el pecado lo empieza a justificar. Ya el pecado lo empieza a ver como un pecadillo, como cuando hablamos de mentiras. Ay, pastor, es una mentirilla blanca. Tú ves que en la Biblia, cuando dice los 10 mandamientos, no mentirás, tiene un inciso que dice, excepción, mentiras blancas. Así dice. Mentir es mentir. Así que no justifiques tu pecado en la mentira, porque es una mentirilla blanca, pastor. Es inofensiva. No, hermanos, la Biblia dice, no mentirás y punto. Y eso es algo que un pastor, un falso maestro te dice, era blanca, mi hermano, entonces no hay problema. Siga adelante. Pero arrepiéntase y ofende. ¿Ya me captaron? Eso es un falso maestro. Es que el hermano cayó en fornicación y pues no importa, canta muy bonito, que cante acá. No, hermano. Nadie que está en fornicación puede participar de ningún ministerio. El ministerio exige santidad en todo sentido y no puedes participar. Así que un falso maestro es quien da permiso. Pero sí quiero aclarar algo, hermanos. El pastor no es alguien que da ni quita permisos. El único que lo hace es Dios. ¿Amén? Y alguien que es guiado por el Espíritu Santo obedece a la voz de la verdad. Así que así está. Tan sencillo, y es tan sencillo, hermanos, que la conciencia no funciona correctamente. Es como si el tejido espiritual de cicatrización hubiera entorpecido el sentido del bien y del mal. Es como si se hubiera hecho un callo en la conciencia. Es como cuando marcan a los animales de cuero, ¿verdad? Con el fuego ese, para marcar la propiedad de alguna ganadería. Ya no les vuelve a doler. Se hace insensible a esa zona quemada. Pues así es, hermanos, con una conciencia que cree que la moral ya pasó de moda, que no hay ningún problema en fornicar mientras sea con amor, que no hay ningún problema en irse a tomar, pero solamente los viernes sociales, pastor. No hay problema, hermano, en que esto y aquello y lo otro. No, hermanos, nadie está exento de caer en estos pecados. Nadie está exento, hermanos, de sufrir estas consecuencias que el Señor revela a todo aquel que trabaja o vive en desobediencia. Son tantas cosas, hermano, que si leyéramos la Biblia,
de verdad seríamos los más santos de los santos. Pero como no la leemos, la verdad, estamos más cerca de la apostasía que de la consagración. Y eso es muy triste, mucho, muy triste. Pablo identifica a los que tienen la conciencia cauterizada, algunos. Les dice que el Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe, aquellos que escuchan a espíritus engañadores, que enseñan doctrinas de demonios, porque son hipócritas y mentirosos. Este pasaje, hermanos, se aprenden tres cosas sobre los maestros falsos, que conducen a otros a la apostasía. Número uno, son voceros de espíritus malignos que promulgan cosas enseñadas por demonios. Número dos, son hipócritas y mentirosos que llevan una máscara de santidad, que están llenos de falsedad, o sea, llevan una doble vida. Una vida en el púlpito y una vida allá afuera. Y número tres, son inescrupulosos, ya que sus conciencias han sido cauterizadas, es decir, son permisivos al pecado. No hay ningún problema. Esto explica mucho, en realidad. ¿Cómo pueden los falsos maestros mentir sin sentir vergüenza y propagar el engaño sin escrúpulos? Porque tienen la conciencia cauterizada, hermanos. Ya no sienten que mentir está mal. Y hay pastores que han llegado a ese grado. Tremendo. ¿Qué podemos hacer, pastor, entonces, para librarnos de estos problemas llamados falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles? Primera de Timoteo, hermanos, capítulo 1, versículo 18. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites en ellas por la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Desechar. Si ya la recibiste, hermano, ya recibiste una mala enseñanza, una mala doctrina, has estado frente literalmente a un enviado de Satanás, no pierdas tu tiempo en estar lamentándote, en estar juzgando, criticando a la persona en turno. Ya no pierdas tu tiempo ahí. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Deséchalo. Deséchalo, hermano. Así como desechas una ropa vieja, un mueble viejo, deséchalo. No tengas apego. No tengas apego a esas cosas. Es basura ya. Deséchalos de tu mente, de tu corazón, y como dice el apóstol, mantén tu fe y tu buena conciencia y sigue perseverando en ello. Así que no estamos ahí perdiendo el tiempo ya con eso, hermanos. Una buena conciencia tiene la capacidad de distinguir el bien y el mal y estar libre de culpa. Una persona con buena conciencia mantiene su integridad, disfruta de la comunión con los que caminan en la luz, así como Jesús está en la luz. Amén. O sea, no anda buscando ahí nada que hacer ya. Me voy a desquitar porque me... No, hermano, no pierdas tu tiempo ahí. Ahora tú vas a ser instrumento de Satanás. Eso es lo que él quiere. Que vivas en rencor, que vivas en ira, que vivas, ¿cómo pude haber sido engañada? No pierdas tu tiempo, hermano, ni tus energías, ni nada. Así que la orden es muy sencilla, hermanos. La orden es muy sencilla porque la Biblia nos dice en 2 de Timoteo, hermanos, en el capítulo 3, algo muy interesante. Y con esto termino. 2 de Timoteo, capítulo 3. Leo desde el 1 para tener contexto correcto de sana doctrina. Amén. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, fíjense nuevamente la advertencia, vendrán tiempos peligrosos. Hermanos, los tiempos peligrosos son ahorita. Y no me refiero solamente a la violencia, sino a la doctrina de demonios. Porque habrá hombres con las características que ustedes van a identificar.
Amadores de sí mismos. Aquel pastor que te dice, yo una vez, yo hice, yo dije, yo hice. Ahí está, es un amador de sí mismo. ¿A quién se viene a proclamar el nombre de Cristo o del pastor? De Cristo. Sé que lo que uno hace es basura. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Sin afecto natural tiene que ver con la homosexualidad. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de ¿qué? Pero negarán la eficacia de ella. Aquí está lo que tienes que hacer, hermano. A estos evita. La orden es: a estos evita. ¿Qué es evitar? Evitar, hermanos, viene del griego apotrepo. Es muy chistoso el griego, pero es interesante su raíz etimológica. A esto se evita. La palabra evita es un verbo que significa apártate, desecha o esquiva. Es todo lo que tienes que hacer. No dice desquítate, lamentate, enójate. Solamente dice apártate, desecha y esquiva. Es todo lo que tienes que hacer. Las personas que hacen las cosas mencionadas en esta lista no solo son comunes hoy en día, sino que a menudo también llegan a ser héroes de muchos de nuestros jóvenes y de algunos adultos también. Son adultos de nuestra cultura. Hoy en día, hermanos, con todo respeto lo digo, para una persona que coloquialmente se le dice, es que salió del closet, ¡wow! ¡Qué valiente! ¿Sí o no? Es un héroe. Les dan premios, ganan concursos, nada más por su valor. Es triste, pero cierto. Ten mucho cuidado, hermano, porque algo de lo que está promoviendo mucho eso es la educación. En las escuelas les están enseñando muy, pero muy mal. La famosa inclusión. Ahora, ¿es mala la inclusión? Depende. Cristo enseña la verdadera inclusión. Él comió con pecadores. ¿Cómo comes tú? Todos los días, pastor. En ese sentido. Todos los días como con pecadores. ¿Para qué? ¿Para acusarlos o para llevarlos al evangelio? ¿Me explico? El Señor sanó sordos, sordos y mudos. ¿Tú cuánto caso le haces a un sordo o un mudo? ¿Entiendes el lenguaje inclusivo? Ese es el verdadero lenguaje inclusivo, hermano. No esa absurda frase de nosotros, ellos, totalmente tergiversando no solamente la sana pronunciación, sino también la sana doctrina. Todo eso, hermanos, es doctrina de demonios. Ten mucho cuidado, hermano. Tú me puedes decir, pastor, usted está loco, usted es un elitista. Por mi hermano, dime lo que se te antoja. Yo nunca voy a traicionar a Jesucristo. Si tú crees que yo merezco un golpe de tu parte, ven y dámelo. No lo voy a quitar, ni lo voy a esquivar, porque quiero que me bendigas. Porque a través de ese golpe, de ese insulto, me vas a bendecir. Y es lo que ustedes deben de hacer también. ¡Qué está loco este hombre!, ¿verdad? Lean los evangelios. Pedro y Juan, encarcelados por predicar el evangelio, azotados. ¿Qué dijeron? Estaban gozosos por haber sido dignos de los azotes por pronunciar el nombre de Cristo. Es lo que tenemos que hacer en este mundo, hermanos. Muchos piensan que es suficiente con que con ellos mismos no sean así, ¿verdad? El cristiano hoy en día solamente se conforma con que, bueno, con que yo no sea así. Y ponen poca atención a las compañías con las que frecuentan. Cuando el pastor está diciendo claramente a Timoteo, evita, a estos evita. Así que si pasas personalmente mucho tiempo con ellos, van a influir en ti y tarde que temprano te van a ensuciar
con sus doctrinas de demonios. Pablo escribió en Corintios: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ten mucho cuidado con quién se juntan tus hijos. Tú, joven, jovencita, señorita, fíjate con quién te juntas en la escuela. Ten mucho cuidado. Cuando dice esto se evita, no es opcional, es una orden. Pero tú sabrás a quién escuchas, también conocerás tus consecuencias. Termino, hermanos, diciéndole que esta exhortación claramente implica que Pablo no consideró el estado de la depravación moral como un asunto enteramente del futuro, sino que Pablo estaba profundamente consciente de que los demonios de los cuales estaban profiriendo características y advertencias ya estaban en acción en esos tiempos y siguen en acción. La razón del por qué los tienes que evitar es poderosa y contundente, hermano, porque si no los evitas, estás más cerca de ser un apóstol que de consagrarte a Dios. Y lo siento mucho, hermanos, pero un apóstata no va a entrar en el reino de Dios, sino que se va a quedar en este mundo a conocer la ira en la gran tribulación. Así que, hermanos, si tú conoces a una persona así, evítalos y desecha sus enseñanzas. Dios les bendiga, hermanos. Cierren sus ojos, hagamos una oración. Padre Santo, que estás en los